escribes o por qué has explorado en estas otras formas escriturales, porque también hay escritores que solo escriben poesía, algunos que son como más versátiles. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que hoy en día estamos como en un contexto bastante, no sé por dónde hablar. Estamos en un contexto bastante libre en cuanto a forma. Estamos menos encasillados en lo que son los géneros, como la poesía ya no es tan versificada quizás como solía ser, o incluso la narrativa también sostiene a veces prosa poética. Y creo que yo esa libertad me la he tomado como bien en serio, porque creo que al final la forma tiene que estar al servicio de la creatividad. Entonces va a depender mucho lo que quiera escribir, la forma que esto adapte. O sea, evidentemente hay cosas que sí le va a quedar bien, digamos, el traje poético, mientras que hay otras que van más por el cuento o la novela. Dicho esto, me contradigo porque personalmente creo que yo escribo siempre como desde el mismo universo y el mismo imaginario, entonces creo que mis libros de poesía se pueden leer también en la narrativa. Claro, de hecho este libro, el último, igual como que trata de contar un poco una historia. Exacto, claro. Sí. Y Máquina para hablar con los muertos también pasa. De hecho, Máquina para hablar con los muertos es pura prosa poética y tiene una intención narrativa atrás. Entonces me interesan mucho esas intersecciones. Mi propia voz narrativa también es muy lírica, es muy poética. Entonces me gusta también como eso de poder ir serpenteando entre un género y otro, y así como la Caro ahora está también, contaba, experimentando como con otras formatos, claro, formas. Creo que por suerte creo que tenemos esa libertad de poder ir experimentando y viendo cómo de qué manera estas cosas dialogan y conversan, ¿no? Así que sí, esa sí. Claro, y ahí aprovechando que, claro, la Caro, tú también trabajas como con distintos materiales. Bueno, este libro, La Mujer Gallina, está basado en una historia real de un suceso que ocurrió en Chile, que la Caro lo puede contar quizá un poco mejor. Claro, sí, es una historia que ocurrió en Chile en el año 92, de una niña que fue encerrada en un gallinero por su madre, porque era una niña que tenía autismo y bueno, en ese tiempo era una familia de escasos recursos, una familia mapuche, que vivía en Lonquimay, en la cordillera. Entonces, bueno, al parecer la mamá pensaba que ella era una especie de demonio y la encierra ahí durante 17 años. La niña sobrevive milagrosamente y es cuidada por las gallinas. Bueno, hay muchos relatos de niños que son como acunados por animales. Entonces yo tomo un poco esta historia real para hablar un poco también de Chile, como de la sociedad chilena en ese tiempo, de la dictadura y de esta idea de vivir un poco hacinados en una especie de gallinero social. Y también un poco para hablar de los cuerpos marginados, de los cuerpos invisibilizados, de los cuerpos que han sido sometidos a vejámenes y a veces que son más cerca de lo que nosotros pensamos, ¿cierto? La mayoría de los abusos son desde las familias a veces. Entonces, un poco, claro, tomo esta historia para retratar un poco este escenario social y uso este caso un poco para ampliar un poco esa mirada. Y desde ahí, lo que estaba hablando Carmen también del tema, mi trabajo es parte un poco también desde hablar, desde lo documental. Un poco este libro es muy desde lo documental, y el libro que estoy haciendo ahora también, Reina de Copas, que es lo que leí al final, también tiene que ver con eso, con la idea del hipódromo, de los caballos. O sea, siempre en mi trabajo van a ir un poco enlazados los animales. Me gusta un poco eso de
de lo transhumano, de lo poshumano, de salirnos un poco del personaje, de nosotros en lo poético y un poco situarlo en otros lugares, en otros espacios. Sí, eso es interesante, porque claro, hoy en día, por ahí está la marca, no la veo, pero hoy en día como que está muy en boga el tema de lo poshumano, de lo no humano, pero por otra parte también hay como hartas manifestaciones literarias que vienen desde el yo, ¿no? Como del autobiográfico, el autoficcional, y generalmente se asocia ese yo con la escritura que es de mujeres, entonces también es interesante ver cómo de alguna manera las escrituras hoy están como transitando, ¿no? O sea, como que no es tan fácil clasificar un libro como de poesía o un libro de narrativa, aunque en el caso de La Mujer Gallina es un libro que tiene verso, que tiene ritmo. ¿Y por qué hiciste un libro de poesía y no quizás, no sé, una novela o...? Sí, me lo he preguntado porque en estos dos trabajos que estoy haciendo, bueno, Reina de Copas podría ser perfectamente una novela porque es una niña que entra en un mundo masculino y que cuenta su historia desde situarse, lo que estábamos hablando delante, como en esta masculinidad para protegerse un poco del mundo que es muy violento para las mujeres. Entonces toma este rol un poco masculino para hablar de lo que vive alrededor, pero no fue novela porque la verdad es que me gusta la poesía, como que yo me quedo con ese género. Me ha costado puedo transitar un poquito a lo mejor, quizás en la prosa a veces, pero me quedo con la poesía. Bueno, y la Victoria también, yo diría que tienes una escritura, yo no había leído Teoría del Polen, pero creo que está muy emparentado también a Magnolios, que es tu primer libro. Claro, ambos libros tienen títulos que se refieren a espacios como de la naturaleza, ¿no? Como de las plantas, que también un poco siguiendo este rollo, ¿no? Como de lo no humano, y yo creo que también tiene que ver con el tema de la poesía, que es algo innato, ¿no? Como esta cosa como de buscar, que innato lo digo porque creo que es como muy orgánico, algo como una metáfora, ¿no? O alguna imagen que sirva como para al final hablar de otras cosas. Sin perder de lo que uno mismo está hablando, que también es súper literal la poesía en ese sentido, es muy material. Entonces, y también he visto en tu poética, Victoria, que la Victoria también, por ejemplo, tiene una poesía como que podríamos decir más de la opacidad, como que es simple en apariencia. También tiene bloques que son de prosa, no siempre usa verso. ¿Cómo ves esas dos cosas? El tema como de lo natural en tu poesía, ¿por qué estos títulos? ¿Por qué estos temas? ¿Y cómo se refleja eso en la forma en que tú trabajas los textos? Sí, estaba pensando en lo que decías y lo que estábamos conversando de como lo no humano, que igual es muy interesante poner el foco, después de haber pensado tanto en el siglo XX en la humanidad, está súper bueno, creo que se hagan trabajo justamente como saliendo de la humanidad para repensar cómo queremos relacionarnos como humanos con el entorno, que creo que tiene mucho que ver también con las crisis políticas y climáticas que estamos viviendo. Entonces, yo creo que también por ahí convergen varios temas. En el caso de mi primer libro, que tiene un título que es muy floral, que en realidad es por el último poema, para mí es un libro muy familiar porque en el fondo habla de la violencia que vivió mi familia del sur, de una parte del sur de Chile, entre Osorno y Valdivia, de vivir en el campo y todas las cosas que pasaban en el campo. Entonces, para mí es un libro muy familiar, pero que sí está muy permeado por el entorno y la naturaleza como algo que no está romantizado, sino que es más bien algo que incluso puede hacer daño de una forma que a veces incluso puede ser hermosa. Entonces, creo que eso a mí me llamaba mucho la atención y bueno, y ese libro igual me costó entenderlo también, porque no era un libro como un proyecto, era un libro mucho más libre y mucho más intuitivo, y no tenía tan claro qué quería hacer. Y en este segundo libro, claro, está más una idea de proyecto en el sentido de que tenía claro que quería que fuera un libro que hablara de la inteligencia vegetal. Y estaba leyendo en ese tiempo, cuando hice este libro, harto de teorías vegetales de Stefano Mancuso, Michael Marder, que ahora están como muy leyéndose hartos, están apareciendo muchos libros, no solamente de ellos, sino que de otras personas que también hablan de, por ejemplo, como el pensamiento vegetal dentro de los movimientos sociales o movimientos políticos, como que se están haciendo lazos que a mí me parecen muy interesantes. Y justo en Chile hace tiempo ya se hizo esta obra de la Manuela Infante que se llama Estado Vegetal,
y además con un disco muy bonito que es un disco de música electrónica para plantas Para las plantas. para plantas, que es de Mor Garson, que se llama Plantasia. Sí. Si no lo han escuchado, un disco muy lindo. Entonces siento que, bueno, por ahí igual creo que entro al tema de los formatos, que yo siento que para este libro en particular me sirvió mucho la música, las películas, las obras de teatro, como que no necesariamente fue tan desde los libros, porque muchas veces yo creo que uno lee poesía para escribir poesía, Sí. pero a veces también pasa que uno escucha un muy buen disco y aparece de eso un poema. Entonces eso, yo creo que, como volviendo a la pregunta, creo que el primer libro en el fondo es mucho más familiar y este segundo libro ya es como lo político para mí que tenía que ver con la extinción de las especies y con la crisis climática, pero desde un lugar que no fuera tampoco panfletario, que yo creo que eso es lo difícil. Sí. Y creo que por ahí va también la opacidad que dices tú. Sí. Y creo que era una, no sé si un conflicto, pero algo a resolver. En el fondo, ¿cómo hablo de algo que para mí es político sin ser obvia y sin decir como esto es lo que yo pienso de cómo se está tratando el mundo hoy en día y por qué se están plantando eucaliptus y no se están plantando árboles nativos? Creo que eso era algo difícil de hacer una poesía política sin ser evidentemente política. Bueno, ese tema es súper interesante, yo creo, porque estamos como llenos a ver, o sea, como que la poesía igual un poco lo lindo es que, esto ya es mi opinión, pero creo que lo aguanta todo. O sea, en el fondo la poesía es un género que en sí es experimental.